Capítulo de diseño estructural de elementos de concreto reforzado. En este video se realizará el diseño de algunos elementos estructurales del modelo creado previamente, en el cual se aplicaron cargas verticales como la carga viva y la carga muerta y la carga horizontal de sismo en el capítulo de análisis estructural de este proyecto. Además se realizó el correspondiente cálculo de deriva en el capítulo de evaluación de rigidez que también se contempla en el trabajo de grado. Los temas mostrados a continuación son referentes al diseño de una columna, de una viga y de una zapata. El entrepiso se diseñó a mano y se muestra dentro de la presentación dinámica de este capítulo, puesto que Robot no permitió realizar el diseño del refuerzo, ya que la sección transversal de la vigueta de 12.5 centímetros de ancho por 40 centímetros de alto se consideraba como un elemento demasiado pequeño. La norma que se utiliza para realizar el diseño de los elementos en el software Robot es la norma americana ASI 31808, en la cual está basada la norma sismo resistente de nuestro país. Para el trabajo de grado se tuvo la necesidad de modificar algunos parámetros en cuanto a las opciones del software. Diseño de una columna. El ingeniero estructural definirá la columna de la estructura que desea diseñar. En este caso, para el trabajo de grado se diseñó la columna del eje C1 y también se definió las combinaciones establecidas en la norma sismo resistente. También será necesario que el ingeniero defina las opciones de cálculo con las cuales Robot va a trabajar. Para esto definirá el recubrimiento, la zona de amenaza sísmica y los materiales para el diseño. Igualmente, el ingeniero definirá las opciones de armado de los refuerzos longitudinales seleccionando el número de varillas según su experiencia en el diseño estructural. El refuerzo transversal y sus correspondientes separaciones también deberán ser definidos por el ingeniero estructural teniendo en cuenta los requerimientos establecidos en la norma como los diferentes tipos de refuerzo que cuentan con una, dos o más ramas siempre y cuando se cumpla con la cuantía necesaria para garantizar estructuras subreforzadas, al igual que la determinación de la separación mínima en las zonas confinadas y no confinadas de la columna teniendo en cuenta el diseño por cortante, por ductilidad y por detallado estructural. Al haber definido los requerimientos de cálculo y de armado, Robot Structural realizará el diseño de la columna teniendo en cuenta las fuerzas internas que actúan en el elemento para cada combinación. Será posible visualizar los resultados de la columna, tales como el diagrama de interacción que realiza Robot internamente a partir del punto de falla compresión, el punto balanceado, el punto de falla tensión y demás puntos adicionales de la sección transversal, permitiendo realizar la revisión uniaxial y biaxial del elemento. Además, Robot también permite conocer el valor de la cuantía real de la columna. Los conceptos en cuanto a la revisión uniaxial y biaxial se encuentran en la presentación dinámica de este capítulo. Además, una de las ventajas de este software BIM es la generación de los planos de despiece de la columna. Estos planos muestran las dimensiones de la columna, su sección transversal, la separación de los flejes en las zonas confinadas y no confinadas, y además una tabla resumen de aceros con cantidades, longitudes y formas. Esta información deberá ser corroborada, verificada y controlada por el ingeniero a cargo del diseño, puesto que Robot es solo una herramienta que sirve como apoyo para realizar esta etapa del proyecto. Diseño de una viga. Al igual que para las columnas, el ingeniero estructural definirá la viga que desea diseñar. En este caso, para el trabajo de grado se diseñó la viga del eje E entre ejes 1 y 6 del segundo piso, y también se definió las combinaciones establecidas en la norma sismo resistente. El ingeniero estructural deberá definir para las opciones de cálculo la distancia del recubrimiento y la localización de la amenaza sísmica. Para este proyecto se selecciona la zona de amenaza sísmica moderado. También se definen los materiales con los cuales se va a realizar el diseño. Para las opciones de armado, el ingeniero estructural definirá los parámetros básicos como el diámetro mínimo del refuerzo principal, la longitud máxima comercial y el espaciado de los refuerzos. También será necesario que defina el número de filas de refuerzo en la parte superior y en la parte inferior de la sección. El refuerzo transversal será definido a partir de la envolvente de cortante y de los diferentes tipos de refuerzo que cuentan con una, dos o más ramas, siempre y cuando se cumpla con la cuantía necesaria para garantizar estructuras subreforzadas. Esto con el fin de que falle primero el acero y después el concreto. Una vez definidas estas opciones, Robot Structural realizará el diseño de la viga teniendo en cuenta las fuerzas internas que actúan en el elemento para cada combinación, al igual que su correspondiente plano de despiece para toda la viga o para cada una de sus luces. Este despiece muestra las dimensiones de la viga, su sección transversal,
la separación de los flejes en las zonas confinadas y no confinadas, y además una tabla resumen de aceros con cantidades, longitudes y formas. Robot muestra el refuerzo como una única varilla, sin embargo al seleccionarla se puede observar que se encuentra dividida para cumplir con las opciones de cálculo definidas anteriormente. Como se mencionó en el diseño de columnas, el ingeniero estructural deberá corroborar, revisar y controlar el diseño de la viga que haya calculado Robot. Diseño de una zapata. Para el trabajo de grado se diseñó la zapata del eje E1 del modelo teniendo en cuenta las cargas establecidas en el capítulo de análisis estructural. El diseño de los elementos de la cimentación es de especial cuidado, ya que el ingeniero estructural deberá definir las combinaciones de servicio para el diseño de zapatas que establece la norma sismo resistente, las cuales son diferentes a las combinaciones para el diseño de columnas y vigas. Para el diseño de las zapatas, el ingeniero estructural deberá definir los parámetros que quiera que se respeten durante el cálculo del diseño, como el largo, el ancho o alto del elemento y demás dimensiones que solicite el programa. El ingeniero estructural deberá especificar los recubrimientos del elemento teniendo en cuenta que va a estar en contacto con el suelo. También deberá definir los materiales con los cuales se va a realizar el diseño. En las opciones de armado, el ingeniero estructural definirá el espaciamiento entre las varillas de los refuerzos, el tipo de refuerzo y si será necesario colocar refuerzo superior, que es opcional, para evitar fisuración por retracción y fraguado del concreto. Es importante recordar que las zapatas no llevan flejes debido a que la resistencia cortante es asumida por el concreto. Además de definir las opciones de cálculo y las opciones de armado de los refuerzos para la zapata en Robot, el ingeniero estructural también deberá definir la capacidad portante del suelo sobre el cual se va a cimentar la estructura, información que deberá ser suministrada por el ingeniero de suelos. Para el trabajo de grado, la capacidad portante del suelo es de 0.16 megapascales. Una vez realizado el diseño de la zapata, en Robot se podrá visualizar la revisión de esfuerzos que realiza el programa para cumplir con los parámetros establecidos anteriormente, sin que superen la capacidad portante del suelo. Al igual que los demás elementos, Robot Structural realizará el diseño de la zapata teniendo en cuenta las fuerzas internas que actúan en el elemento para cada una de las combinaciones establecidas y proveerá su correspondiente plano de despiece. El plano de despiece contará con las dimensiones de la zapata, su sección transversal y además una tabla resumen de aceros con cantidades, longitudes y formas. De la misma manera que los demás elementos estructurales, el ingeniero a cargo de la elaboración del diseño estructural de la cimentación deberá verificar y controlar el diseño realizado por Robot, ya que este programa es solo una herramienta que permite realizar el diseño óptimo del elemento solo si las opciones y los parámetros fueron definidos correctamente. Integración del proyecto. Al haber realizado la etapa de diseño del proyecto en el software Robot Estructural, será posible actualizar el modelo creado previamente en Revit y de esta forma el modelo contará con la información del diseño estructural realizado por los ingenieros estructurales. La interoperabilidad de estas herramientas permite la integración del proyecto en estas etapas siguiendo en una parte la metodología BIM.